Buen día, señoritas, buen día. Espero que se encuentren muy bien. Demos inicio a nuestra sesión. Buen día, señoritas. ¿Cómo nos encontramos el día de hoy? Va muy bien, gracias. Qué bueno, me da gusto. Pues, señoritas, no se diga más. Aprovechemos el tiempo al máximo y la sesión es completamente suya. Adelante, por favor. Sí, pero ¿nos permiten compartir, por favor? Adelante, adelante. Ay, Dios. Mi compañera está tratando de compartir su pantalla. Ok. Es que
me sacó, no sé si me la canceló o se me sacó solito. Yo no he movido nada, mira, ya está cargando otra vez. Ahí va, ahí va, ahí va. El número. Muy buenos días. El día de hoy hablaremos sobre un tema vital para los jóvenes y mujeres, el cual es el trastorno de alimentación. Para ello nos acompañan las psicólogas Juanita Montserrat, Dulce Jocelyn y Alondra. Hola, buenas tardes. Hola, buenos días. Está comprobado por la OMS que los jóvenes entre 14 y 24 años es la edad vital para estos trastornos, pero también es en menores de este rango. ¿Nos podrías hablar un poco, psicóloga Juanita Montserrat, sobre esto, explicarnos un poco más sobre este tema? En efecto, con frecuencia esos trastornos se manifiestan en la adolescencia, en los primeros años de la adultez, aunque pueden aparecerse en otras edades. Sin embargo, con tratamiento podemos volver a nuestra alimentación normal, a nuestros hábitos de alimentación más saludables. Y a veces, estos se pueden revivir en algunas complicaciones graves, causas por las cuales el trastorno de la alimentación. Por ello es importante definir los trastornos de la alimentación. Estos son afecciones graves que se relacionan con conductas alimenticias. Consecuencias negativamente afectan a nuestra salud, las emociones, las capacidades que desempeñan en nuestras áreas importantes de la vida. La mayoría de los trastornos de la alimentación se caracterizan por fijar excesivamente la atención en nuestro peso, la figura corporal, la comida y lo que causan estas conductas alimentarias peligrosas. Se sabe que ciertos factores pueden aumentar el riesgo de tener un trastorno alimenticio, como lo son los antecedentes familiares, que existe una probabilidad muy significativa en la cual la mayor parte de los trastornos de alimentación ocurran en las personas cuyos padres o hermanos hayan presentado un trastorno de este tipo. ¿Nos puedes explicar un poco más sobre esto, Dulce Jocelyn, por favor? Claro, Magali. Así en estas conductas pueden tener mucha persecución considerable en la capacidad del cuerpo para obtener la nutrición adecuada en todas las personas. Los trastornos de la alimentación pueden causar daños en el corazón, en el aparato digestivo, en los huesos, en los dientes, incluso en la boca, y derivar otras enfermedades. Concuerdo con la psicología, debemos definir muchos trastornos y dichos trastornos. Por ello es importante mencionar que la OMS ha definido a los trastornos alimenticios como la preocupación excesiva por la imagen y el peso corporal de una persona. Cada vez son más frecuentes, especialmente en jóvenes de 12 a 24 años, que son los que se les da eso. Como ya lo habían mencionado anteriormente, es por ello que la Organización Mundial de la Salud, la OMS, señala que se trata de un problema de la salud que afecta en forma más notoria a las chicas. Bueno, pero expliquemos que también se dan los hombres y es un factor muy puntual en las personas en las que se da, ya que, como ya lo habíamos mencionado, se da también por herencia o porque sus amigas o sus amigos o mismas las revistas les inculcan esto. Para algunos la dieta, las atracciones y las purgas pueden comenzar como una forma de lidiar con las emociones dolorosas, las cuales les pueden causar algunos redes sociales, un control de vida personal
pero al final estos comportamientos dañan la vida, su salud y sus emociones, su autoestima y la sensación de competitividad y contra de las personas que no dirían acerca de ellos. Sí, ¿qué nos dirías acerca de ello, psicóloga Alondra? Muy buenos días. Yo considero que los trastornos alimenticios son condiciones complejas que emergen de la combinación de conductas presentes por largo de un tiempo, factores biológicos, se pueden por emociones interpersonales y sociales. A pesar de esto, siguen siendo un tema muy complejo, ya que los científicos e investigadores aún encuentran aprendido acerca de las causas de estas condiciones físicas y emocionales que hacen tanto daño. Sin embargo, sabemos que generalidades contribuyen al desarrollo de los trastornos alimenticios. Como ya sabemos, los trastornos alimenticios pueden comenzar con preocupaciones por la comida y el peso. Son mucho más solamente comida, y la gente de trastornos alimenticios utilizan la comida en el control de un intento de compensar los sentimientos y emociones de otra manera vistos como insoportables. Los síntomas varían en función del tipo de trastorno de alimentación. La anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa y el trastorno de alimentación compulsivo son los trastornos de la alimentación más frecuentes. Otros trastornos de la alimentación comprenden el trastorno de rumiación y el trastorno por evitación o restricción de la ingesta de alimentación. Ahora bien, usted como especialista en alimentación, Dulce Jocelyn, ¿podría explicar un poco sobre el trastorno de pica? Claro. El trastorno de pica es un trastorno de la alimentación, es igualmente como el trastorno anterior, en el que una persona ingiere cosas que no se le consideran alimentos. También lo podemos notar en los niños pequeños cuando se meten a menudo cosas en la boca, como juguetes, todo lo que se encuentran en su contexto, por la curiosidad de lo que será, de lo qué es lo que hará esa cosa que se encuentran. Es por ello por lo que existe este tipo de trastorno. Ahora bien, por favor, psicóloga Alondra, ¿nos dará a conocer algunas causas de este trastorno? Si bien sabemos, existen muchas causas. Unas de ellas son los problemas de desarrollo, como el autismo o las discapacidades intelectuales, o problemas de salud mental, como el trastorno de obsesivo-compulsivo, el estrés, la desnutrición o hambre, que pueden causar la ansiedad de comer lo que encuentran tirado. Vemos que existen varias causas sobre este trastorno, pero ¿cómo definirlas o cómo saber sus síntomas y signos? Pues bueno, esto es sencillo, ya que los síntomas pueden ser muy comunes en los niños, porque hay muchos niños que pueden tener antojitos, comer cosas que no les gustan, hacer o menospreciar algunas comidas. Las pueden menospreciar por olores, colores, o simplemente porque no les gusta el aspecto. Pero pueden seguir comiendo algunas cosas que les hacen daño, como por ejemplo tierra, barro, arcilla, piedras, como el papel, la cera de los colores o de las mismas velas, su propio cabello, viruelas de las pinturas, la tiza de los pizarrones en clases. Esto lo podemos ver mucho en clases. También esto puede suceder algunas veces, que los niños comer sus propias heces. Y esto, como ya lo sabemos, pues
les hacen mucho daño a su estómago. Y por esto lo podemos caracterizar y que sean algunos de los factores. Ok, entonces los padres pueden observar sobre cómo es que este trastorno de PICAS se puede estar en sus hijos o hijas con estos síntomas y signos que se encuentran en sus hijos. Pero también ¿cómo podemos observar que nos dice nuestra especialista que este trastorno se da más frecuente en en los adolescentes? ¿No es así, Jocelyn? ¿O en qué edad más se da? Así es. Así es, cuando las personas comen repetidamente cosas que no son alimentos durante un mes o más, el trastorno no se diagnostica en niños menores de 2 años, ya que, como decimos, los niños todo lo que ven, todo lo que encuentran, se lo quieren meter a la boca, todo lo quieren experimentar. Entonces, en los niños no se les diagnostica si es un trastorno, por parte de que los niños solamente quieren experimentarlo en un momento. Entonces se diagnostica ya cuando son de los 12 años en adelante. En efecto, es así, ya que por eso entonces sucede que cuando los médicos sospechan de este trastorno o que alguna persona lo padece, valoran el estado nutricional de la persona o del niño para comprobar si hay pérdidas de peso o identificar algunas anormalidades en su nutrición. Es por ello que a veces la pica se diagnostica cuando la persona está afectada en los síntomas de obstrucción del tubo digestivo. Esto lo podemos identificar como los calambres intensos o extremidades o en eventos por los pulmones. Esto se lleva a las unidades que emergen para que se vean en un médico y emergen para que éstas sean valoradas. Podemos observar que este trastorno frecuentemente se puede diagnosticar por médico antes de que un psicólogo o psiquiatra, y por su trastorno, es decir, necesario acudir con un especialista, es necesario acudir con un especialista, psicólogo o ya antes mencionado psiquiatra que pueda trabajar con este trastorno. Pasaremos con otro trastorno, el cual también es importante y que se presenta mayormente en los niños adolescentes y también en los niños que es este tema, la anorexia nerviosa. Cuéntanos un poco más sobre este trastorno, Alondra. Claro, podemos entender que la anorexia nerviosa es un peso corporal, es un peso corporal anormalmente. Como lo dices tú, está entre los niños adolescentes. Ahorita en la adolescencia es de que no se quieren ver gordos, que no quieren, que se sienten, que no quieren estar gordos, que quieren tener una figura. Y por ello, las personas que sufren anorexia hacen todo lo posible por controlar el peso y la figura corporal, es lo que les mencionaba. Como no les gusta verse gordos, eso es lo que quieren hacer ellos, verse bien, tener una figura bien para que ellos se sientan bien. Cuando tienes anorexia, limitas en exceso de ingesta de calorías o usas otros métodos para bajar de peso. Por ejemplo, te ejercitas de forma desmesurada, tomas laxantes o suplementos dietéticos. Vomitas después de comer. Los esfuerzos para bajar de peso, incluso cuando el peso corporal es bajo, puede causar un problema de salud grave en el punto de morirse de hambre. Vemos que los adolescentes sufren de este trastorno por seguir patrones e imágenes de influencer, ya que las causas comunes que dan inseguridades en su cuerpo, como podrían detectar
¿Cómo podría? Para detectar esta enfermedad de la anorexia, podemos ver diferentes síntomas. Los síntomas principales de la anorexia nerviosa son el miedo intenso a ganar peso, a comer demasiado. Es por eso que, como nos comenta la psicóloga Alondra, cuando comen, lo único que hacen es comer y luego ir al baño a vomitar. O comen y como a los 20 minutos hacen ejercicio. Empiezan a quemar esas calorías para no engordar, no subir de peso. Distorsión de la imagen corporal o verse gorda a pesar de estar muy delgada. Hay personas que están súper delgadas y quieren verse más delgadas, pero eso pasa porque esas personas se ven gordas. Cuando tú te das cuenta y dices, no, pues estoy súper, pero realmente no, realmente estás normal, estás bien, pero existe esa enfermedad de la anorexia nerviosa en donde te provoca que tú bajes de peso, que te hagas que te veas gorda, pienses que estás gorda y llegues a esa enfermedad de bajar de peso. La reducción de peso por debajo de lo normal hasta llegar a una desnutrición. Esto, a pesar de tener esta enfermedad, puede llegar a la bulimia, a una enfermedad más grave. Entonces puedes llegar a la muerte por estar reduciendo tu peso mucho. Como consecuencias del adelgazamiento extremo aparecen algunos signos físicos como la piel seca y rugosa, caída del cabello. Cuando adelgazas mucho igual pierdes eso. El cabello no tiene fuerza, no tienes la suficiente vitamina para que tu cabello siga, sino lo que haces es te bañas y tu cabello literal pasas el peine y se te cae. La pérdida de la menstruación durante al menos 3 ciclos consecutivos. Estas consecuencias físicas son muy comunes y se observan en las personas que padecen este trastorno, que es la anorexia nerviosa. Concuerdo contigo, ya que las causas pueden ser multifactoriales en este tema, ya que también la sintomología y la clínica nos dan nos da 3 tipos de finalidades y 3 tipos de factores, los cuales son el primer factor es el factor predisponente, el cual depende de las individuales de la persona, las familias y lo culturales. El tercer factor se llama los precipitantes, el cual depende de las situaciones de las crisis como pérdidas efectivas o emocionales. Aquí también entran al inicio de las dietas estrictas por insatisfacción personal o corporal. Esto quiere decir más a lo cómo se ven dentro de ellas. Se pueden visualizar más en los espejos, por ejemplo. Si la persona se ve a través del espejo, se puede reflejar de una manera que no lo es. Por ejemplo, si es de una complexión delgada, esta persona se va a ver de una complexión muy gorda o viceversa. El tercer factor son los factores perpetuanes. Aquí la clínica los deriva en 2, que es la desnutrición y la clínica afectiva asociada. Aquí va más asociado a la ansiedad y la depresión. A partir de estos factores hay unas ciertas dietas en las que se nota repentinamente el adelgazar. Repetida, esto puede representar a problemas. También hay factores genéticos, como las familias, ya que si algún familiar lo padeció, el descendiente, ya sea un hijo o los hermanos, lo puede padecer. Esto también puede depender del factor biológico de los abuelos. También podemos clasificar este trastorno de la anorexia en 2 subtipos, lo que es el restrictivo y el compulsivo purgativo. El restrictivo, que es el primero, es la pérdida de peso que se debe exclusivamente a la restricción alimentaria o a la práctica excesiva de ejercicio. Como lo mencionaba, este tipo de subtipo de anorexia hace que la persona se exceda a todas las cosas, se exceda a hacer mucho ejercicio, la accesibilidad a comer y a vomitar. Estas personas que tienen este trastorno suelen comer demasiado rápido, demasiado
demasiada comida, pero lo único que hacen es tener algo en exceso para después ir al baño y vomitar. Ese es el primer tipo. El segundo tipo es el compulsivo purgativo, que la persona afecta recurre a atracones o purgas mediante vómitos, enemas o laxantes para perder peso. Comúnmente lo que yo he visto así como en casos, que es lo que hacen son vómitos. Luego corren al baño para vomitar. Ese es el factor que se ha notado bastante. Eh, este trastorno podemos verlo, que es muy común eh, anteriormente y ahora. Pero también podemos observar que el Internet ha aportado un poco más de esto, ya que cuando yo era más joven, bueno, tenía como 5 años, 6, empezaba a ver que empezaban las páginas en las cuales se llamaban, o no sé si recuerdan que se llamaba Mía y Emma, creo, que una significaba anorexia y a otra bulimia. Y ahí en esta página subían información de lo que se tenía que hacer para que enflacaran, por ejemplo. Era como Facebook. Y ahí subían tal paciente, tal persona vomitó y se cortó para bajar ahora hasta pesar 0 kilos. Y ellos lo veían como un logro, entonces en este logro que ellos veían, hacían lo mismo y seguían los mismos pasos de estas personas para poder bajar de peso. Antes se veía y ahora se ve, ya que han crecido mucho las redes sociales y este tipo de trastorno ha aumentado, en el cual muchos ven flacas con abdomen muy marcado o con la cara finita, la nariz de otro tipo, pero no es porque hayan hecho mucho ejercicio o porque trabajaron en ellas, no. Simplemente es que estas personas tuvieron el dinero y la capacidad para ir con un cirujano y decir que ellas querían ser perfectas para ellas mismas. Y no es malo ser perfectas para ti mismo, pero al no hablarlo esto con las personas que las siguen o las personas que están apoyando estas, eh, empiezan con sus seguidores o muchas ocasiones empiezan con estos traumas de ella es bonita, porque yo no soy bonita, porque yo no tengo este abdomen, porque yo no tengo esta nariz, porque yo no tengo esta cara. Entonces empiezan a tener estas falta de autoestima, esta falta de interés por sí misma, que les empieza, este trastorno les empieza a afectar a sus emociones. Seguimos viendo los trastornos es como comentaba mi compañera, esto de la anorexia nerviosa se dio mucho hace tiempo, porque había un caso de una niña que recién era por ganar fama, se hacía lo que ellos le decían. Entonces ella empezó a adelgazar, pero se causaba el vómito. En eso se causaba el vómito y ya de ahí, por tener contentos y satisfechos a sus seguidores, se podría decir, ella hacía lo que le pedían. Y como bien lo sabemos, la anorexia nerviosa pues te lleva a un grado de que enflaques y llega al grado de que no comas o comas y lo retires. Claro, Alondra. Concuerdo con lo que mencionas, porque igual lo que tiene que ver con esta enfermedad es el contexto en donde te encuentras. Lo que te dice la gente. Hay mucha gente, hay muchas personas
y las personas que sufren anorexia o no la sufren llegan a sufrir esa enfermedad por cuestión de en esa mentalidad de ¿cómo explicarlo? De decirles, no, pues estás gorda. Entonces, eso les afecta mucho a estas personas, a las personas que tienen ese autoestima muy bajo, no se quieren a sí misma o les dan la inseguridad de su cuerpo, se sienten inseguras, entonces las personas que están en su alrededor y les dicen esos comentarios o esas palabras, hacen que esas personas que no sufren esa enfermedad la sufran y no se sientan seguras de su cuerpo y las lleve a decir, no, pues estoy flaca o estoy gorda, pues tengo que bajar y ya no voy a comer. También tiene que ver mucho en dónde nos encontremos, con qué personas nos relacionamos y cómo nos queremos a nosotras mismas. Así es, muchas veces en el entorno social en el que nos desarrollamos, nos implica mucho esto, nos dan mucho este tipo de cosas, de que la fisonomía es lo que cuenta, ¿no? Si te ves bien, si estás delgada, tienes un buen cuerpo, eres aceptada por la sociedad. Si eres gordita, muchas veces no te quieren aceptar o se te hace difícil entrar en ciertas situaciones o ciertos factores sociales. Muchas veces en las escuelas es por ello que también aquí nuestro nivel no nos habla por porcentajes y nos habla que nuestro factor de riesgo son los jóvenes, de niños a jóvenes. ¿Por qué nos dice que es más de esto? Porque en las escuelas surge mucho de que empiezan a hacer burla de, ay, la gordita, ay esto, ay el otro. Y entonces las personas que están un poquito más subidas de peso, son eso, personas están bien, pero solamente tienen un poquito más de peso, pero las demás personas con que les empiezan a estar, ni siquiera les dicen gordita con cariño, nada más les dicen estás gorda y esto les afecta mucho emocionalmente, es por lo que empiezan a hacer este tipo de dietas rigurosas, lo que les va afectando cada vez más. También empiezan a hacer como grupitos, de que los empiezan a bullear y todo eso. Es que a ella la bullean porque está muy gorda, pero es que también si la ven excesivamente flaquita, también lo ven mal y también le dicen, es que no comes, es que ya la empiezan a criticar, es que anoréxica, es que esto, el otro. Entonces estamos en una sociedad en la que si estás muy gordita o bueno, si estás gordita, estás algo pasada de peso o estás un poquito flaca, también lo ven mal, todo juzgan. Entonces entra este proceso de los tipos de factores en donde nos desarrollamos. Es por ello que concuerdo contigo. Si convivimos, también esto suele suceder en nuestro núcleo familiar, ya que si nuestra familia estamos con personas, por ejemplo, yo vi un caso en el que eran todos muy gorditos y una persona ya estaba cansada de estar gordita por todos los comentarios malos que le hacían. Entonces decidió bajar de peso también por su salud, porque ya le está empezando a afectar a su salud, que eso también es importante, ¿no? Porque si estás flaquita, empiezas en la anorexia y empiezas a bajar de peso y bajas tus defensas, también te afecta. Pero bueno, en este caso, la persona era gordita, también le había afectado en su corazón, entonces tuvo que entrar con un especialista a regular su peso. ¿Qué pasó? Que su familia la empezó a criticar porque su forma de comer no era saludable. Su forma de comer de su familia es de grasas excesivas. Entonces, al esta persona salir de ese rol, le afecta con su propia familia. Y si no tiene ese propio apoyo, a ella también le está afectando. Y dice, entonces está bien que siga comiendo de esa manera, cuando ella quiere salir de su rutina y comer saludable. Entonces sí, afecta mucho en su entorno social, en su factor donde se desarrolla, todo lo social, de donde se desarrolla la persona. Pero también podemos observar que, como dice Juanita, empieza desde el núcleo familiar. En ocasiones, las mismas madres, los mismos padres te dicen, es que estás muy gordito, tienes que bajar de peso, tienes que hacer esta dieta rigurosa, tienes que empezar a hacer ejercicio o te voy a llevar a correr y al empezar a correr te dicen, no, tienes que correr, no me importa si no puedes correr, tienes que correr. Entonces, como que les meten tanto esto de tener un cuerpo perfecto, un, un lugar perfecto, porque para el entorno social, lo perfecto es que estés medio flaquita, que tengas un cuerpo espectacular, 60 90 60.
Entonces, muchas mujeres no alcanzan a tener este cuerpo perfecto y les empiezan a hacer como empezar a dañar su cuerpo para que empiecen a sentirse bien con su familia y con la sociedad y empezar a entrar en grupos en los cuales nunca se imaginó entrar o empezar a encajar en grupos que nunca creyó y empieza esto a aumentarle que sí, por esto, porque ya empezó a entrar a estos grupos sociales, es que está bien que siga con este trastorno, a pesar de que no se, por la distorsión del cuerpo no se dé cuenta de tanto daño que se ha hecho. Bueno, seguimos viendo los trastornos relacionados con la alimentación y ahora le daremos la palabra a la especialista Juanita, que nos hablará sobre el trastorno por evitación, restricción de la ingesta de alimentación. Adelante, Juanita. Muchas gracias. Bueno, pues claro, esto es así. Este trastorno de alimentación que se caracteriza por ingerir muy poca comida en cantidad de alimento o evitar el consumo de ciertos alimentos, como consciente en tener una imaginación de corporal distinta a la normal, en cómo correr, esto como correr en anorexia nerviosa, o estar preocupado por una imagen corporal, como lo hemos visto en la bulimia nerviosa. El trastorno por evitación respiración. Este trastorno de ingesta de alimentación comienza por una regla general, que es durante la infancia y puede parecerse inicialmente en modo de comer en la adultez. Esto lo podemos ver como el capricho que hace el niño de esto no me gusta, esto no quiero comer. Esto también frecuentemente es durante la infancia de la vida. Esto puede ocurrir en cualquier fase. Aquí de un ejemplo que les puedo dar es cómo los niños pueden negarse a comer ciertos alimentos en concurso del olor o, como lo decía hace rato, olor o consistencia. Esto lo podemos ver, por ejemplo, cuando el niño dice, es que el brócoli no me gusta por su color o no me gusta por su sabor. Es que es el puré, ¿no? Por ejemplo, es que el puré se ve feo, es que el puré se ve muy batido, no quiero. Y empiezan así, en sentido de caprichos, que no les gustan y más adelante se va desarrollando en algo más grande. Esto cabe aclarar que no puede suceder en todos los casos, solamente en algunos. Aquí también, sin embargo, el modelo de comer del capricho normalmente es considerable como un proceso de alimentación de los niños, que estos son los malos hábitos de comer. A diferencia de las personas que sí comen bien, que son de los buenos comedores, se podría decir así, con este trastorno, tienen un apetito normal de ingesta de suficiente de la comida, la cual genera y hace que crezcan y se desarrollen normalmente. Es como lo comenta mi compañera. La restricción de alimentos es el que el niño no quiera comer, el que no se sienta a gusto, el que diga, eso no me gusta porque es de color y el color no me gusta a mí. No lo veo rico, no me satisface el comer este alimento. O el que diga, simplemente en la textura. O sea, no me gusta porque tiene esto, porque se siente así, porque tiene huesos, bueno, se podría decir, tiene semilla, tiene esto, no me gusta. El adolescente empieza a tener como que no comer las cosas que él quiere, que le gusta. Y evita el estar comiendo por el olor, por la forma, por la textura, y siente que el comer le va a causar algún problema. Este trastorno es muy común también, y es más silencioso,
Ahora pasaremos con la especialista Dulce Jocelyn, que nos dará a conocer algunos síntomas sobre este. Claro, las personas con alimentos comen muy poco y evitan el consumo de ciertos alimentos, como lo mencionan las compañeras. No comen los alimentos porque los ven feos o no les gusta el color, etcétera. Es posible que coman tan poco que lleguen a perder un porcentaje considerable de peso inicial. Esto es posible que en los niños que sufren este trastorno no se desarrollen según lo preciso. ¿Por qué? Porque hay a veces que si no comen bien, lo que hace es no... Continuamos, señoritas. Seguimos con el tema. Hablamos que los niños, nos quedamos que los niños sufren ese trastorno y no se desarrollan adecuadamente y suelen a perder un peso inicial considerable a lo que es el peso normal. Esto ocurre mucho igual en los niños que no son muy bien alimentados por las madres. No tenemos ese cuidado en ellos, entonces es por ello que igual no comen adecuadamente. Hay igual deficiencias nutricionales que son muy frecuentemente y pueden llegar a ser potencialmente mortales debido a sus problemas con la comida. Las personas con este trastorno pueden igual tener dificultades para participar en actividades sociales normales, como por ejemplo, si regresamos al tema anterior y relacionado, no pueden hacer una actividad física como lo que es activación física o educación física. No pueden hacer esos tipos de ejercicios porque no están bien de peso, no tienen una buena alimentación y pueden llegar a tener un desmayo o a llegar a tener otra enfermedad dependiendo de cómo se estén desarrollando. Por eso es que el comer bien con otras personas y mantener esa relación es muy importante para los demás y para nosotros mismos. Este trastorno evita que las personas tengan mayor nutrición y su padecimiento emocional es afectado, como ya lo hemos visto en muchos más trastornos alimenticios. Ahora bien, sabemos que la rumiación es un trastorno de alimentación, el cual se puede derivar en desnutrición. Si los alimentos se escupen o si las personas comen mucho menos para evitar la conducta, ¿nos puedes comentar un poco más sobre esto, sobre ello, psicóloga Juanita? Claro que sí. Pues bueno, como ya no te habías mencionado también, la rumiación es la regurgitación de la repetida de la comida en algunos alimentos después de comer. Esto no suele ser después de comer, puede ser al momento que se está comiendo, pero que no se debe a una enfermedad ni a otro trastorno de la alimentación, como ya lo hemos visto, como la anorexia, la bulimia o el trastorno de alimentación compulsivo, ya que en este trastorno la comida vuelve a la boca sin náuseas y sin arcadas.
Y puede que la regurgitación no sea intencional y en algunas veces la alimentación que se regurgita se mantiene nuevamente en la boca y se vuelve a tragar o bien se puede escupir. Aquí también podemos ver, por ejemplo, la comida, cuando algunas veces se pueden como ahogar con la comida, pero la comida sigue aquí en la garganta, nada más la sienten ahí, pero la vuelven a tragar. Muchas veces esta no cambia de sabor. Es por eso que la vuelven a tragar. Algunas veces, pues, sí la llegan a escupir, pero esto ya es rara a la vez. Es por ello que esta enfermedad no se puede llegar a confundir con alguna de las otras que ya hemos llegado a mencionar. Eso quiere decir que los alimentos no han sido digeridos, por lo que las personas con síndrome de rumiación informan que el sabor es normal, no ha sido como el vómito. Psicóloga Jocelyn, ¿nos puede mencionar las consecuencias de este trastorno? Claro que sí. Habitualmente la rumiación sucede todos los días, poco después de haber comido, como lo mencionaba anteriormente la compañera, por lo que si no se trata, este síndrome de rumiación o esta enfermedad puede causar daño en un tubo ubicado entre tu boca y tu estómago, que es el esófago. El síndrome de rumiación también puede provocar las siguientes consecuencias: la pérdida de peso no es saludable, la desnutrición, erosión dental, mal aliento, sensación de vergüenza, aislamiento social, por lo que el tratamiento puede incluir terapia conductual o medicamentos. La terapia conductual, que incluye, es señalar a las personas a respirar desde el diafragma, suele ser el tratamiento de preferencia. Este es un tratamiento que suele utilizarse comúnmente. Tener regurgitación sin esfuerzo en general es en un lapso eh, de 10 minutos después de comer, da una presión o dolor abdominal, aliviando por la regurgitación, sensación de saciedad, mal aliento, debido a que ¿nos podría explicar por qué se da esto, psicóloga Alondra? Y mencionar sus causas. Alondra. Tiene fallas de micrófono, Alondra. Alondra, salta y vuelve a entrar, corazón, para que cargue bien tu micrófono y mientras que continúen sus compañeras. O bueno, Ok. esperémosla poquito si es que se organizaron por turnos o continúen. Ustedes deciden, chicas. Esperamos tantito. Ya viene en camino.
¿Ya pudiste, Alondra? Mm. Es que dice que el micrófono no le permite. Sí, que el anfitrión no le deja, pero sí, de hecho yo le estoy pidiendo que lo active. Justo en eso estoy. Mm. Ujú. ¿No te parece un mensajito de que te estoy solicitando el micrófono? Bueno, que lo actives tu micrófono, Alondra. Mm, mm, mm. Es que dice que el anfitrión no permite que los participantes reactiven su micrófono ellos mismos. Ese mensaje, ¿Dónde dice eso? que le aparece eso. Mando captura. Pero la cosa es que yo le estoy pidiendo que lo active. Ese es el detalle. ¿No lo puede activar usted, profa? Yo le estoy pidiendo que lo active, corazón, pero como ella es usuario como tal, tiene Ajá, que activar su micrófono. ok. De hecho, ya ven que a veces desde el principio les dice conectarse con audio y video, y ella le tiene que dar desde el principio que sí. Por eso le decía que se desconectara y se volviera a conectar. Es que a lo mejor le dio en el otro. No sé si le aparezcan los audífonos abajo. Si le aparece nada más que le pique y le ponga ahí. A ver, ya se Ya se desconectó. salía de nuevo. Ujú. Esperemos que sí. Yo pensé que sí podían activar los micrófonos ustedes, profa, porque cuando Activarlos está no. haciendo mucho ruido aquí, nos apagan el micrófono. Sí, silenciarlos sí podemos. Y sacarlos de la sala también podemos. Decidir quién entra y quién no entra, sí podemos, pero si activarlos no podemos y tampoco podemos activar las cámaras, por ejemplo. Nada más la mía, obviamente. Ah, ok.
A ver, ahí va. Esperemos que ahora sí se pueda. Ya, Ya, adelante. perdón. No hay problema, adelante, señorita. Se desconoce la causa exactamente de los trastornos de la alimentación, al igual que otras enfermedades mentales. Puede haber muchas causas, por ejemplo. La siguiente es que el problema alimenticio se venga desde la genética o simplemente sea biológica. Algunas personas pueden tener genes de aumente el riesgo de presentar trastornos de la alimentación. Los factores biológicos como los cambios en las sustancias químicas del cerebro pueden tener una función en los trastornos de la alimentación, salud psicológica y emocional. Las personas con trastornos de la alimentación pueden tener problemas psicológicos y emocionales que contribuyen al trastorno. Pueden tener autoestima baja, perfeccionismo, comportamientos impulsivos y relaciones problemáticas. Ok, podemos ver que la rumiación se da durante cuando son niños, mayormente cuando son niños. Y el trastorno de alimentación eh, se da en los jóvenes. El trastorno de alimentación también lo podemos observar. Es trastorno por evitación, restricción de la ingesta de alimentos. También lo podemos observar como el trastorno del comer saludable, que se llama, el término adecuado es ortorexia nerviosa. Es un nuevo trastorno en el cual se da por querer comer todo sano y no comer algunos alimentos. Y este trastorno es muy parecido al trastorno por evitación, restricción de ingesta de alimentos, ya que ellos solo comen lo que para ellos es saludable y su cuerpo lo va a aceptar y los va a tener en una forma que no los va a hacer engordar. Lo podemos observar casi igual que este trastorno, pero también en el trastorno del comer sano, también nos habla de que tienen que tener una alimentación casi perfecta. O sea, no evitan a los alimentos, pero sí es diario brócoli, lechuga, no sé, atún, por así decirlo, ¿no? Y, y no los rigen o supervisan por una persona que esté con ellos. Simplemente lo hacen porque necesitan estar en una figura perfecta. Entonces dicen, pues entonces la carne, las carnitas me hacen daño, no las como. Es que la carne de porco me hace daño, no la como. Es que la carne eh, de, de res me hace daño, no la como. Entonces evitan muchas comidas y empiezan a que su cuerpo se empiece a tener esta alimentación. Pero recordemos que todos los alimentos se van a dar lo mismo. Hay algunas cosas que la carne te da y las verduras no te dan. Entonces tenemos que aprender que la alimentación es balanceada y tiene que tener todo, a pesar de que algunas personas tienen ¿cómo se dice? Que son mm, las que solo comen verduras, no me acuerdo cómo se llaman. Estas personas comen solo esto, pero también tratan de que se suplemente la carne con la soya, con otras cosas en la cual les den las mismas proteínas y no lo pierdan, porque se llegan a enfermar cuando no comen estos alimentos, empiezan a enfermar, empiezan a perder calcio, empiezan a perder muchas cosas que los alimentos nos brindamos. La rumiación, los mismos niños se provocan como, no el vómito, pero sí lo dejan en la garganta, como decían mis compañeras, lo dejan en la garganta y tratan de este flujo que vomite, pero
sí, a pesar de que lo tenga todavía en la boca, siente la sensación de que ya va a vomitar y que no es necesaria esta comida. Muchas de estas se da se da la continuación con el conductismo conductual, son las especificadas para que traten estos tipos de trastornos. Se presenta a continuación el trastorno de la ingesta que habla Juanita Montserrat, por favor. ¿Qué va a hablar nuestra especialista Juanita Montserrat? Sí, antes de empezar con este trastorno, quisiera agregar y bueno, rescatar algo de lo que acabas de mencionar. En el aprender a comer bien, es en efecto, tenemos que ir con un nutriólogo, el cual te va a regir dependiendo tu peso y todo. Esto sirve a que no sufras, a que no estemos en riesgo de sufrir alguna de estas enfermedades. Claro, nadie me está diciendo que bajar de peso esté mal o estar, o sea, no es de que esté mal bajar de peso. Lo que estamos tratando aquí de ver es de que hay ciertas reglas o ciertas especificaciones en las cuales se puede bajar de peso para no afectar, como tú lo decías, tener ciertos suplementos en los que puedas estar balanceada. Y esto, claro, lo vamos a hacer con la ayuda del nutriólogo. Bueno, ya. Es todo por... ya rescatan, después de eso, ya mencionó lo que tú me mencionabas sobre este trastorno que sigue. Y bueno, pues como ya lo sabemos, este trastorno se aplica a presentaciones de las que se predominan y aplica la presentación de los síntomas característicos del trastorno alimentario o bien de la ingestión de alimentos que causan un malestar clínicamente significativo o deterioro de la social, laboral u otras. Esto me refiero a que no solamente tiene un malestar significativo en lo clínico, en cómo te sientes, sino también esto lo podemos ver en lo social, dejas de hacer algunas actividades, lo físico ya no las puedes hacer, en lo emocional te alejas algunas cosas. Por ejemplo, también vemos que a veces la comida nos otorga cierta felicidad, decimos si tenemos panza llena, corazón contento, ¿no? Entonces, en ocasiones esto lo llegamos a alejar. Bueno, aquí también las áreas de aportarles del funcionamiento para que no cumplan todos los criterios de ninguno de los otros trastornos. Las categorías que diagnostican los trastornos alimentarios y de la ingestión de alimentos. Las categorías de este trastorno alimentario son de los que son no especificados, en los cuales no se utilizan en situaciones en las que el clínico opta por no especificar este tipo de trastorno. El motivo lo hace porque el trastorno no ha cumplido un cierto criterio en otro trastorno y de la ingestión de alimentos específicos. Es por ello que se encuentra en especificado o incluye una presentación en el que no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más especificado. Es por ello que existe ese trastorno en el cual se pueden agregar otros tipos de trastorno. La especialista Alondra nos dará más información sobre el tema de trastorno alimentario o de la ingesta de alimentos no especificada, al igual que lo hizo nuestra especialista Juanita. Claro, en esta categoría de trastornos alimentarios también se puede aplicar cuando no existe suficiente información para hacer un diagnóstico más especificado. En segundo, en la actualidad no existe un consenso de defina los criterios diagnósticos de este trastorno de forma concreta. No hay como algo que te diga que, ¿sabes qué? Tienes este trastorno alimenticio. No obstante, algunas de las situaciones clínicas más frecuentes que pueden explicar o identificar este tipo de trastornos alimentarios no especificados son las siguientes. Mujeres que cumplen todos los criterios de anorexia nerviosa, pero no han perdido la menstruación. Se cumplen todos los criterios para la anorexia, pero
pero con peso dentro de los límites de la normalidad, es muy frecuente en los estados iniciales de trastorno. Se cumplen todos los criterios para la bulimia nerviosa, pero con frecuencia de atrancones y o conductas compensatorias, con frecuencia menor a 2 veces por semana o durante 3 meses. Empleo regular de conductas compensatorias después de ingerir pequeñas cantidades de comida. Masticar y escupir sin tragar cantidades importantes de comida. Trastornos por ingesta compulsiva. Atracones recurrentes en ausencia de conductas compensatorias. Existe una fobia a la mayoría de alimentos, conductas de vómito, que según refieren en pacientes justifique el bajo peso y en la escasa ingesta alimentaria, ya que existe un medio intenso al aumentar de peso. Está apagado tu micrófono, Magali. Bueno, acabamos de hablar sobre este trastorno. Ahora pasaremos sobre otro trastorno que es muy importante y que no entra entra en varios trastornos en los cuales se puede hablar como la bulimia y la anorexia. Este es los atracones que se dan muy regularmente. ¿Qué nos puedes hablar, Dulce Jocelyn, sobre este trastorno? Perdón, ¿cuál trastorno? El de los atracones. Pues el trastorno por ingesta compulsiva de atracones recurrentemente es un trastorno en ausencia de conductas compensatorias, que por lo general existe mucho la fobia a la gran mayoría de alimentos y las conductas vómito, o que según refiere al paciente lo que sienta. Igual justifique el bajo peso y la escasa ingesta alimentaria, pero sin que exista un miedo intenso a aumentar el peso. A esto yo, por ejemplo, en lo personal, a mí me dio algo parecido. Yo me iba a dar anemia, pero igual entré en esa fobia de no poder subir de peso, en el lapso del tiempo que el doctor me había dado. Entonces entra esa fobia en donde yo me daba miedo de no poder subir de peso, y me decían que de anemia se morían, y entonces, pues sí, te da mucho miedo, pero como anteriormente lo comentamos en los demás trastornos, hay comidas que te pueden ayudar a subir muy rápido de peso, como son a mí me dijeron que comiera mucho hígado de res, el hígado de pollo, pero más el hígado de res para la sangre, y porque como perdí mucha sangre por lo de mi aparato que me pusieron, entonces tuve que llegar a esa fobia de tener el miedo de no poder subir de peso y poder llegar a bajar más de peso y poder morir. Bueno, este trastorno, pues se da, como ya lo había dicho, se da muy comúnmente en la bulimia, en la anorexia, pero también, como dice Dulce, también se da en el por sí mismo, al miedo al no poder subir, al miedo al querer perder peso, al miedo al no estar segura con su cuerpo, no tan solo eso, al no querer llegar a un momento en el cual digas,
pues ya perdí mucho peso o quiero ganarlo y quiero vivir, entonces se dan este tipo de atracones. Ahora la especialista Juanita nos hablará sobre las causas de de este trastorno que es los atracones. Claro que sí. Bueno, pues como ya lo habíamos visto, los atracones es una ingesta de alimentos excesiva. Bueno, entonces para esto, las causas más comunes de este trastorno son los atracones pueden tener una causa en la que deben una enfermedad de subyacente, como ya lo había mencionado Dulce. Por ejemplo, comer demasiado durante las celebraciones o consumir muchas calorías. Y esto también puede ser que las consuman demasiado y después ya se llegue la culpa, por ejemplo. O muchas veces también llegan a vomitar. No suele ser mucho en este trastorno, pero ya suelen a pasar. También las causas predominan a los eventos atléticos, ya que, por ejemplo, en el box les dicen que tienen que tener muchas calorías, pero bajo peso. Esto entonces se meten en una ingesta de alimentos fuerte con altas calorías, pero buscan también hacer demasiado ejercicio para bajar de peso y mantenerse en el peso o en el rango que quieren pelear. Esto también podemos mencionar un tipo de tratamiento en el cual depende de lo siguiente en una consulta médica, claro. Como por ejemplo, el apetito desafortunado excesivo se va a regular. Esto quiere decir, se va a llevar una tablita estricta en la que los tipos de alimentos se van a ir determinando y se van a ir aislando de lo contrario. También aquí la salud física y mental está afectada, por lo que se dan en conclusión de terapias y también llevarán una conclusión con los mismos alimentos, en qué se sienten cuando están ingiriendo mucho alimento, por qué lo hacen. También aquí las causas mencionaba que eran en ciertas fechas o también puede ser por fiestas. En fechas me refiero a que, por ejemplo, hoy porque es mi cumpleaños, o bueno, por ejemplo, más fácil, lo vemos mucho también llega a pasar en que, por ejemplo, es Año Nuevo. En las fiestas de Año Nuevo, diciembre, todo eso, decimos, esas fiestas son para comer, toda la comida que se hace en estas fechas, vamos a comer mucho y ya después empieza la dieta excesiva. Y pues esto no es así, en realidad debe de llevar un orden. Estas causas también pueden ser en cualquier tipo de fiestas. Aprovechan las fiestas, se dan muchos atracones de comida porque aunque sí tengan una buena alimentación en sus casas, tengan que comer o así, aprovechan en que hay demasiada comida para ingerirla demasiado. Y entonces después ya viene la culpabilidad o después de comer demasiado este día de las fiestas, al otro día dejan de comer. Esas son las causas. Bueno, ahora Alondra, ¿nos puedes platicar un poco sobre los síntomas y las causas, por favor? Claro. Existen síntomas que se dan en la mayoría de personas, como lo que es el trastorno de atracones. El comer cantidades inusualmente grandes de comida en tiempo determinado, por ejemplo, durante un periodo de 2 horas. Tienes 2 horas y a cada rato, media hora está comiendo, está comiendo, está comiendo. Sentir la conducta alimenticia está fuera de control, comer incluso cuando estás lleno o no tienes hambre, comer con rapidez durante los episodios de atracones, comer hasta que estés demasiado lleno, comer solo o escondidas con frecuencia, sentir deprimido, enojado, avergonzado, culpable o molesto por hábitos alimentarios, hacer dietas con frecuencia posible sin bajar de peso. Esto es a diferencia de una persona con bulimia. Después de un atracón no suelen vomitar o usar laxantes sin hacer ejercicios físicos en exceso para compensar las calorías adicionales que comieron. Puedes intentar hacer una dieta o comer las comidas habituales. Sin embargo, restringir tu alimentación puede llevarte a los atracones. Sus causas se desconocen. Las causas de los trastornos por atracones eh, sin embargo, se dan en la genética o los factores biológicos, las dietas prolongadas y los problemas psicológicos que aumentan un riesgo. Eh, el trastorno por atracón
eh, es un trastorno también es de alimentación, pero como se venía diciendo desde antes, también es un trastorno en el cual no tan solo se afecta el cuerpo, también se afecta nuestro, nuestras emociones, nuestro físico, todo nuestro cuerpo. La prevención de este trastorno puede ser que se haga una imagen corporal positiva que pueda resolver todos sus conflictos, y también acudir a terapia es muy importante, ya que los síntomas del trastorno por atracón se hacen muy notables desde el principio. Entonces, esto es muy bueno porque nos ayudan a que desde el principio se trate este trastorno, no cuando ya tenga una consecuencia más grave. Ahora, la compañera Dulce, ¿nos puedes hablar sobre el trastorno de ingesta nocturna, por favor? Claro. Eh, los trastornos de ingesta nocturna, Ujú. ¿dijiste? Sí. Este trastorno se relaciona con el sueño, está relacionado con el sueño y se caracteriza y lo podemos notar en episodios recurrentes cuando comemos alimentos nocturnamente que tienen un lugar cuando, ¿cómo se dice? Cuando se paran de noche. Eh, sonámbulos. Y otras categorías etiológicas igual que lo pueden utilizar, igual hay personas que suelen tener este síndrome de ingesta nocturna porque igual se relaciona con los atracones, los cuales se producen fundamentalmente en las noches, en la hora de dormir o antes de dormir o al despertarse o despertarse en la madrugada. Y estos ocurren en las propias cenas en las que están completamente descontroladas. Las personas recuerdan efectivamente lo ocurrido y se sienten muy culpables por el haber comido en la madrugada, el haber dormido antes de dormir, el haber comido antes de despertarse, por ejemplo, en la madrugada. Este síndrome de comer nocturno es un trastorno de alimentación que consiste igual en desarrollar un patrón de una conducta del ser humano, en el cual logra comer una gran cantidad de calorías luego de la cena. Ok, para hablar más sobre esto, Juanita, ¿nos puedes hablar sobre los síntomas y signos sobre el síndrome de ingesta nocturna, por favor? Los signos y síntomas del síndrome, ¿qué? Perdón. De ingesta nocturna. Bueno, sí.
Bueno, los síntomas y signos. Los síntomas y signos están en saltar el desayuno 4 veces a la semana. Muchas veces también es o despertar sin hambre al día siguiente, después de saltar estos desayunos, pero en la madrugada despertarse a comer. También están las gran necesidades de comer antes de dormir. Esto quiere decir que pueden ser de dos tipos de maneras. Cuando en la cena se comen excesivamente, pero después se sienten culpables. Esto también va relacionado con lo anterior. O también va en el que se saltan la cena y en la madrugada se levantan a comer. O igual comen normalmente la cena y en la madrugada se levantan a comer. O también puede ser de cierta manera en la que comen de nuevo, pero ya comen de una manera más excesiva y en la madrugada se vuelven a levantar y comen de una manera más excesiva y cada vez van aumentando un poco más la comida. También a la hora de despertar amanecen sin hambre. Continuamos, señoritas. Ya están tus compañeros en camino, ¿eh? No temas, no temas. Bueno, como les seguía diciendo por último, el último signo, perdón, se caracteriza por la ingesta demasiada antes de dormir o la necesidad de dormir. Estas personas sienten que para volver a dormir, volver a su sueño, tienen que comer demasiado. Tu Dejaste micrófono, cerrado. Exacto. Juanita, tu micrófono lo tienes cerrado. ¿Nos pueden hablar un poco más sobre las causas, Alondra, por favor? Claro. Mm, en este caso, que se trata de la ingesta, como trastorno alimenticio, el problema ocurre por la comida, que es una vía de escape frente a la ansiedad y la depresión. Comer se convierte en una estrategia de afrontamiento de malestar y los problemas. Se desarrolla como si fuera una adicción a la comida y es por eso que la ingesta nocturna a la persona siente una urgencia por ingerir alimentos, de nada de la calma hasta que come. ¿Se cortó? O-
Se cortó, creo, ¿verdad? No, y te sigo escuchando. Pero Alondra, bueno, por último vamos a ver los trastornos por purgas. ¿Nos puedes hablar sobre qué son los trastornos, el trastorno de purga, Juanita? Claro que sí. Ese trastorno se caracteriza por el comportamiento de el uso de las purgas. El uso de las purgas recurrente para influir en su peso. Esto es influir en su peso, en las condiciones en las que las toma. Después de ingerir la purga, existe el vómito excesivo también puede ser, o la diarrea. El uso incorrecto de los laxantes, los diuréticos o otros medicamentos que produzcan este tipo de sintomatologías. En ausencia de unos atracones. Esto quiere decir que después de cualquier tipo de laxante que puedan tomar, ya sea para que tengan una excesiva diarrea, ya, para bajar de peso o algún otro diuréticos que produzcan los vómitos para para bajar de peso. Por eso se existen los atracones de la garganta para bajar de peso. Esto lo pueden hacer comiendo normalmente, comen normal, sí o sin nada, pero después de comer toman esto, ingieren esto de manera incorrecta. Dulce ya se fue, creo. Y a ella le tocaba. Eh, bueno, ¿nos puedes hablar, Alondra, sobre las causas de este síndrome, de este trastorno? Por favor. ¿Aló? Ya se desconectó. ¿También? Solo quedan ustedes dos. Ok, chicas, concluyan ustedes dos con sus respectivas participaciones para que puedan revisar su plataforma y puedan realizar en la asignación del proyecto su resumen de de lo que ustedes prepararon cada una, como ya lo habíamos comentado, y su experiencia con la comunicación oral efectiva. ¿Sale, vale? Bueno, el trastorno de, de atracones, de purga y de ingesta nocturna, estas tres se, son, se pueden combinar y son muy parecidas, ya que los atracones se dan en la noche, no, se dan en la noche, y cuando se dan estos atracones, aparte de que algunas personas vomitan, se hacen purgas o toman laxantes para que pues, todo lo que ingirieron por la noche y se hicieron estos atracones puedan expulsarlos por las purgas o eh, por estos medicamentos que son laxantes y puedan así sacar todo lo que comieron en la noche y no se sientan mal consigo mismas. Pero esto también les causa consecuencias muy graves, ya que las purgas frecuentemente eh, o estos medicamentos, los cuales eh, no, estos medicamentos, las cuales se dan
ocasiones hacen que el tracto digestivo o el colon se dañe frecuentemente porque expulsan todo lo que su cuerpo aún no ha trabajado. En conclusión, todas estas enfermedades son importantes, son temas expuestos, ya que en estos tiempos de pandemia es muy frecuente que como se está en las redes sociales, está en este contexto de ver solo a las personas que muchas veces ya en estas plataformas como TikTok, Facebook, Instagram, se ve que en esta pandemia se han operado más de la mitad de la población. Entonces, pues, o sea, ven como, por ejemplo, no, personas le vas pasando y se ven como personas ya se operaron el abdomen, se operaron el busto, se operaron y se operaron y se operaron. Entonces, al menos los jóvenes no alcanzamos el dinero necesario para tener para una operación de estas y mucho menos tenemos o necesitamos tener esta operación para tener un cuerpo o estar bien con nosotros mismos. Por eso es que se habla de este tema tan importante que si antes era solo exclusivo para las mujeres, ahora ya simplemente es para toda la sociedad, o sea, para niños, jóvenes, adultos, hasta para viejitos de la tercera edad. Es importante que ellos sepan cuánto daño se están haciendo y cuánto mal es este tipo de trastornos. ¿Nos pueden proporcionar, Juanita y Dulce, una conclusión, por favor, de ustedes? Claro que sí. Bueno, mi conclusión es que, pues, como ya lo habíamos tratado y como lo hemos llevado diciendo en este foro, los trastornos alimenticios, pues, comienzan desde un proceso, tienen un porqué. Ya hemos tratado los que vienen de un ambiente familiar, por lo biológico, por su entorno, pero también estos trastornos surgen desde tiempo atrás, durante toda nuestra vida. Empiezan desde un proceso de un pensamiento. Esto empieza desde un pensamiento pequeño, el cual va creciendo y se va llegando más, se va elevando la gravedad de este pensamiento y va afectando a la persona. Este trastorno de la alimentación y todos estos trastornos que hemos tocado, es importante saberlos identificar para no poderlos confundir con algún otro, ya que como lo habíamos mencionado, si cierto trastorno no cumple cierta característica, es dependiendo el nombre que se le va a dar a este trastorno. Por ejemplo, la ingesta de alimentos, la bulimia, es en el excesivo de la comida. También hemos visto que algunos de los factores es la baja autoestima, ya que la persona no se siente bien consigo misma, como ya lo mencionabas antes. Empiezan a ver en redes sociales la fisonomía de las personas y empiezan a crear estereotipos en el que el cuerpo de la mujer o el cuerpo del hombre es tal y tiene que ser así. Entonces existe una baja cierta autoestima. De hecho, no sé si lo han visto también en Facebook, las ciertas publicaciones que dicen nueva inseguridad o bajo les vengo bajo la autoestima, algo así, y empiezan a poner imágenes de mujeres o hombres, cual sea su caso, en el que tienen una figura, se podría decir entre comillas, que en la normalidad decimos que debe ser el cuerpo perfecto, y la persona que no lo tiene así empieza a bajar la autoestima y es por eso que empiezan a surgir estos pensamientos y sus emociones empiezan a ser afectadas y empiezan a lastimarse y es por ello que empiezan a surgir este tipo de trastornos. También estos trastornos pueden llegar a ocurrir por no tener el dinero, se podría decir el dinero para acudir a un especialista en el cual te pueda dar una dieta en la que puedas seguir. Al no tenerlo, al no poder acudir a este especialista, tú empiezas a tomar ciertas medidas que tú crees necesarias para bajar de peso y es por ello que las empiezas a tomar.
También los sentimientos de frustración empiezan a surgir, empiezan a sentir los sentimientos de culpa, la depresión, ansiedad, empiezan a dejar de comer, a ingerir menos alimentos o excesivo de alimentos, empiezan a sentir culpables, empiezan a vomitar. Para algunos la dieta empieza a ser algo normal. Y ya cuando ven, hay veces que ni siquiera se dan cuenta o no se quieren dar cuenta que la dieta que están tomando es demasiado rigurosa y les afecta a su persona, a su salud física, a su salud mental, les afecta y esto va perjudicando a la persona como tal. Bueno, para mí, mi conclusión es que pues este trastorno de alimentación son muy importantes para nuestra vida diaria, tanto niños, jóvenes, adultos, mayores de edad. ¿Por qué? Porque si tenemos una alimentación sana, desde que somos niños y todo, vamos a tener un mejor desarrollo, como lo decíamos. Hay niños que no son muy bien alimentados y su desarrollo no es el mismo. Entonces, si tenemos esa alimentación, vamos a tener un desarrollo adecuado. Vamos a tener esa capacidad de seguir adelante y que no nos pueda dar una enfermedad, como es la bulimia, la anorexia, y otros trastornos que se relacionan con la alimentación. Entonces, es muy importante, ya que igual, como dice Juanita, igual tener esa seguridad de uno mismo para saber controlar las cosas que nos dicen las demás personas y no llegar a esa inseguridad de nosotros y bajar de peso o subir de peso excesivamente. Igual, las redes sociales influyen mucho en la alimentación de uno, en cómo esté uno, en que si nos da una enfermedad, influyen mucho. ¿Por qué? Porque ahora en la actualidad, si empiezan a agredirse, se agreden por las redes sociales y lo que hacen no es una agresión de uno a uno, sino ya es una agresión de todos contra uno. Ya empiezan a agredir a esa persona. Entonces, influye mucho porque le bajan el autoestima, le dan esa inseguridad de su cuerpo, entonces igual puede llegar a la muerte, como se ha notado. Hay varios acosamientos por las redes sociales y pues tener una buena autoestima, un amor a sí mismo, una buena salud mental, emocional y todo, nos ayuda bastante para no perder el equilibrio de nosotros mismos. Bueno, eso sería todo por nuestra parte y espero que todo haya quedado muy claro. Gracias, señoritas. Muy interesante toda la información que nos compartieron. Me imagino que también para ustedes fue interesante varios datos que fueron encontrando en sus respectivas investigaciones cuando lo iban estructurando en sus participaciones, cuando se decidieron el tema y cuando fueron desarrollándolo paulatinamente. Ok, chicas, entonces, bueno, aprovechemos los minutos que nos quedan para que la plataforma no les gane y por favor ingresen, chequen la asignación para que puedan subir sus conclusiones y su investigación que llegaron a realizar para que les pueda evaluar su proyecto. Muchas gracias, chicas. Profas, ¿Mande usted? subimos nuestro archivo que hicimos donde viene todo lo que mencionamos y todo esto. Sí, pero al principio colóquenle su nombre y su conclusión. Por favor. Okay. Es que hicimos un archivo en el cual cada una participó. O sea, venía el orden y lo que tenía que hablar o lo que podía hablar. Entonces, ese Como archivo... un tipo de diálogo. Ajá, un tipo de diálogo. Sí, como una obra de teatro, casi, ¿no? Eso está muy bien. Pueden subirlo cada una, el mismo archivo, pero la diferencia es que al inicio de su documento va a ir el nombre a quien lo va a subir y abajito su conclusión de media cuartilla, algo breve de lo que
de lo que ahorita practico. Si se acuerdan de lo que ahorita dijeron de conclusión, está bien. Si no, no pasa nada, ahí concluyen. ¿Sale, vale? Sí, gracias, profe. Gracias a ustedes. Solo agregamos la conclusión y lo subimos, ¿verdad, profesora? Sí, corazón, solo eso, por favor.
Chicas, nos quedan Listo, profe. 3 minutitos para cerrar la sesión. Entonces, bueno, les encargo por favor que lo suban en tiempo para que les pueda colocar su evaluación. Les agradezco mucho su participación y nos encontramos la siguiente sesión para que puedan presentar su examen. De acuerdo, chicas, pasen una excelente tarde y nos estamos viendo. Gracias, bye bye. Ay, Bye. profe. Bye, profesora.